Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Con el gusto de siempre les saludamos, le invitamos a acompañarnos. Iniciamos ya Coronavirus, la pandemia, esta producción de la Universidad de Guadalajara. Vaya nuestro agradecimiento a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que siguen nuestra transmisión. Y aprovechamos también para invitar a usted, que amablemente nos acompaña, a que nos haga llegar sus opiniones, sus comentarios que enriquecen este espacio y, por supuesto, sus planteamientos a nuestros expertos, y para ello nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales, en Twitter y Facebook, Canal 44 TV, Canal 44 TV. WhatsApp 33 22 42 06 90, también a su disposición, 33 22 42 06 90. Acompáñenos. Y vamos ahora al reporte que desde Ginebra nos ofrece Verónica López, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, suma más de 5 millones de fallecidos y más de 251 millones de contagios. Después de varios meses en que parecía que la epidemia remitía, hay un aumento de casos y también de fallecimientos, 7.000 diarios. Estados Unidos es el país con mayor número de muertes, 752.000, seguido por Brasil con 610.000 e India con 462.000. Aún así, la comparación entre las muertes de países con más de 1 millón de habitantes en relación con su población revela que Perú es el país que presenta una tasa de mortalidad más elevada. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado que la pandemia acabará cuando el mundo decida que termine. Ha insistido en que lo que falta ahora es la voluntad política. Y lo principal es que las vacunas lleguen a países que tienen pocas, sobre todo en África. Así lo aseguraba en su intervención en el Foro de París por la Paz, y se refería a África como el continente más afectado por la desigualdad en la distribución de vacunas, ya que la cobertura allí es del 5%. Además, un estudio de la OMS en varios países africanos ha desvelado que la tasa de mortalidad por coronavirus en África es 4 veces mayor en pacientes con diabetes y pronostica que los casos de diabetes aumentarán en los próximos años. Mientras tanto, se suceden poco a poco las donaciones de vacunas y Argentina distribuirá 1 millón de dosis de AstraZeneca a 5 países. Otro problema es la población que, aun teniendo la posibilidad de hacerlo, no quiere vacunarse. Es el caso de Paraguay, que dispone de dosis, pero en algunas regiones el rechazo a las vacunas alcanza el 40%. En Europa sigue preocupando el repunte de casos y fallecimientos. Bulgaria es el país con menor tasa de vacunación, no llega al 23% y lleva 2 semanas marcando máximos diarios de contagios y muertes. Con las unidades de cuidados intensivos al 95% de su capacidad, ha pedido a la Unión Europea que se prepare para enviar médicos y oxígeno. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y en más información, un experto detalla las olas pandémicas que se han registrado en el mundo por el virus SARS-CoV-2. Las olas pandémicas son la forma de explicar a la población cuando los contagios aumentan y posteriormente los mismos bajan. En un gráfico, esto tiene una tendencia de subir y bajar claramente el número de casos, el número de hospitalizaciones y el número de fallecimientos. El virólogo e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, José Ángel Reglanava, explica. El entendimiento y significancia de cada aumento en los contagios y cómo esto ocurrirá en el futuro es una clave para la toma de decisiones de salud pública, tanto políticas y económicas, para tener un buen control en el ámbito y seguir la vida normal durante una pandemia. A lo largo de más de año y medio,
con vivir esta pandemia, hemos observado momentos de aumentos de casos, aumento de hospitalizaciones y aumento de muertes. A esto se le considera lo que es la aparición de una nueva ola. Las olas en una pandemia va a depender de las medidas sanitarias del gobierno y de la salud pública y del comportamiento de las personas. A nivel internacional, en el mundo ha presentado 3 olas. La primera en enero del 2021, la segunda en abril del 2021 y la tercera en agosto del 2021, con los picos más prolongados. Para el caso de nuestro país, México ha presentado también 3 olas con los picos pandémicos en julio del 2020, enero del 2021 y entre julio y septiembre del 2021, la última ola observada. Reiteró la importancia de que más personas se vacunen para frenar las mutaciones del virus, así como lograr la llamada inmunidad de rebaño, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos indica que a pesar de que los países europeos avanzan en el esquema de vacunación contra COVID-19, viven una nueva ola pandémica. Es una situación delicada, efectivamente no con la letalidad que tuvo la pandemia de COVID-19 al inicio, en los primeros meses cuando no había vacuna, pero sí con un incremento significativo en el número de casos en varios países que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a alertar al mundo respecto de este fenómeno, porque en Europa están los países que tienen avances más importantes en el esquema de vacunación completo en su población. Y efectivamente, mira, tengo a la vista datos de noviembre 4, por ejemplo, en donde es notorio que los países europeos que han tenido mayor incremento en el número de casos en esta, que se está empezando a considerar como una cuarta ola de COVID-19 en el mundo, son Rusia, que para el 4 de noviembre tuvo en un solo día alrededor de 40,000 nuevos casos, Ucrania, con aproximadamente 29,000 nuevos casos. Alemania con 38,000 nuevos casos. Reino Unido, ojo, porque Reino Unido está entre los primerísimos lugares de vacunación, 37,000 nuevos casos. También tienen importante número de casos Polonia, por ejemplo, y también tiene un número importante de nuevos casos Francia. ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo? Recordemos que después de la ola que generó la variante Delta y que afectó predominantemente a la India y que fue de alguna forma constitutiva de la tercera ola mundial de esta pandemia de COVID-19, o sea, fíjate, la cantidad de casos que aportó la India en ese momento de la evolución que fue durante el mes de febrero y ya a partir de ese mes de febrero como que dio inicio esa tercera ola mundial. Fue predominantemente por la variante Delta. Después de estar predominando en la India, fue a países europeos y en los países europeos también se constituyó como la variante dominante. Es posible que estos nuevos casos estén relacionados de nuevo con la variante Delta y es posible que estén también al menos un porcentaje no reportado todavía, pero sí con alta sospecha de que sea la situación que impera, que la variante Delta Plus, que tiene una mutación adicional comparativa con la variante Delta, pudiera estar relacionada con este nuevo brote, por lo menos en Europa. Puede ocurrir un incremento en el número de casos al resto del mundo, sobre todo en las regiones que van a entrar o que estamos
por entrar a la época invernal. Así es. Hay muchos factores que condicionan el que se incrementen los casos de enfermedad respiratoria durante la época invernal. Y bueno, la segunda gran ola que ha vivido el mundo fue precisamente durante los meses de diciembre, enero, diciembre del 20, enero del 21, que ha sido la más, diría, impactante de las olas que se han vivido. ¿Por qué la más impactante? A pesar de que acababa de iniciar la vacunación, la vacunación inició en diciembre en todo el mundo. A pesar de eso, el porcentaje de población vacunada era un bajo porcentaje todavía. Y sin embargo, el número de casos diarios que se estuvieron observando en la mayor parte de países fue impactante, pero además con una muy alta letalidad. Una letalidad que de acuerdo a la región y al país fue variable, pero estuvo en promedio en alrededor del 4 a 5% a nivel mundial. Y el otro aspecto que impactó fue la ocupación hospitalaria. Rebasó a la mayor parte de las estructuras de salud en el mundo, y esto incluidos países europeos. Claro. Y con mucho los países latinoamericanos. La vacuna anticovid va a requerir refuerzos. No sabemos si la vacuna anticovid va a requerir refuerzos anuales o si van a ser espacios más amplios de tiempo los requeridos en cada aplicación. Eso lo va a ir marcando la investigación científica que al respecto ocurra, del seguimiento de cohortes de personas que han recibido tal o cual esquema de vacunación para medir anticuerpos y también para medir células del sistema inmune que dan evidencia de la capacidad de protección que se genere, y también en la identificación de casos graves a partir de vacunación, que también ese es un mecanismo de evaluación de la eficacia de las vacunas. O sea, las vacunas se evalúan de dos maneras y no es de una u otra, sino de forma complementaria, midiendo con el laboratorio la respuesta inmune, pero también midiendo epidemiológicamente los casos que se presentan a partir de una determinada vacuna y en cuánto tiempo se presentan y con qué gravedad se presentan. Nuestra primera pausa en este espacio. Avanzamos enseguida, no se vaya. Continuamos con usted en Coronavirus, la pandemia. La Universidad de Washington proyecta 6.2 millones de muertes hacia marzo de 2022. Investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington estimaron que existe la probabilidad de llegar a 6.293.000 muertes para el primer trimestre del próximo año. Si se alcanzara la cobertura universal del uso de la mascarilla en un 95%, el modelo proyecta 372.000 muertes reportadas acumulativas menos en comparación con el escenario del 1 de marzo. Muchos países de Europa Occidental están aún más por delante de los Estados Unidos en el sentido de que las cifras están aumentando con bastante rapidez en lugares como los Países Bajos o Dinamarca, pero también en Alemania y ahora en otros países. Los números crecientes de COVID-19 en el hemisferio norte se deben a lo siguiente: estacionalidad de invierno, la inmunidad menguante para los vacunados y además la disminución del uso de mascarillas y el aumento en los niveles de movilidad, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos menciona la importancia de mantener las medidas sanitarias aún cuando se esté vacunado contra COVID-19, todo esto para prevenir contagios. No es suficiente. Es importante el conjunto de todos los factores.
Una adecuada alimentación, sin lugar a dudas, es de utilidad no solo para protegernos contra una enfermedad infecciosa, sino para todo nuestro estado de salud. Claro. Segundo, la vacunación está demostrado no con años, con décadas y siglos ya de evidencia científica respecto de su importancia. Y en este caso ya son cerca de 5.800, ya son 6.300 millones de dosis aplicadas en el mundo de la vacuna anti-COVID. Tercero, es importante seguir protegiéndonos con las medidas que ya hemos comentado en esta mesa hasta el cansancio. Claro. Y que está también científicamente demostrado, tienen un alto impacto en la reducción de la transmisión de la enfermedad y también de otras enfermedades respiratorias. Y en el ámbito de la autoridad sanitaria es fundamental que siga manteniendo una vigilancia epidemiológica en tiempo real que permita tomar decisiones rápidas, oportunas, ante la evidencia de que esté existiendo algún rebrote en determinada región, en determinado municipio, en determinado estado. En la actualidad, las decisiones respecto de aislamiento social deben ser ya más focalizadas. Ya no es necesario que tú pares completamente un país con respecto a su actividad económica no esencial, porque tendría poco impacto o tendría el impacto, pero sin haber tenido la necesidad de suspender tanta actividad. Claro. Lo debes focalizar. Para eso es la vigilancia epidemiológica y en tiempo real para tomar decisiones oportunas. Entonces, eso es lo que no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Y en relación a la vacuna, la velocidad con la que se esté vacunando a la población es fundamental porque, mira, en el caso de México, yo sí lamento que hace un par de meses se estaba vacunando hasta 1 millón de personas diario en nuestro país. Y si revisamos los números de los últimos días, sí, no llegamos a 200,000 vacunados diarios en toda la República Mexicana. Entonces, se enlenteció, se disminuyó la velocidad y eso no es nada bueno. Ojalá y para el 2021 hubiéramos tenido ya al menos el 70% de la población mayor de 18 años completamente vacunada. Me refiero a esquema completo de vacunación. Claro. Es correcto, porque eso es lo que realmente brinda una protección mayor. Debemos estar preparados ante el riesgo de que existe incremento en el número de casos. Y cuando existe incremento en el número de casos, aunque un buen porcentaje de la vacunación haya ya cubierto a la población, la posibilidad de fallecimiento, sobre todo en quienes no tienen esquema completo de vacunación, ahí está latente. Por lo tanto, debemos seguir adoptando las medidas de protección y aún vacunados debemos seguir manteniendo mucha vigilancia epidemiológica, mucha vigilancia clínica y como personas en lo individual protegernos porque, mira, José Ángel, lo comentábamos hace un momento en el corte, es que las medidas de aislamiento social, todo lo que en su momento fueron estas restricciones o han sido estas restricciones de movilidad, de actividades económicas no esenciales, etcétera, fueron para que la población aprendiéramos a cuidarnos en lo individual y a cuidar nuestro entorno. Una vez que hemos aprendido eso, podemos tener un poco de mayor libertad, sobre todo cuando han bajado los niveles epidemiológicos de una determinada enfermedad como esta, en la que ha disminuido mucho la letalidad, ha disminuido mucho
la ocupación hospitalaria, ha disminuido mucho el número de casos por 100,000 habitantes o ha disminuido también el número de pacientes que pueden presentar enfermedad grave por la vacunación. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en lugares en donde la vacunación todavía no tiene este avance significativo o en donde el esquema completo no tiene un porcentaje suficiente en la población? Esquema completo. Ahí prevalece la necesidad de seguirnos protegiendo con el uso de cubrebocas, etcétera, porque consideremos el tema de las nuevas variantes. En las nuevas variantes, por lo menos 2 de ellas han dado evidencia de que puede existir lo que conocemos como evasión del sistema inmune que generaron las vacunas. Es decir, que el virus tenga capacidad de escapar al sistema inmune que se generó con la vacuna y con ello generar enfermedad. Ahora desde Honduras, nuestra compañera Noemí Mesa, periodista de STV, nos ofrece un reporte. Un saludo para toda la audiencia de Canal 44. La vacunación en el país continúa. En el Parque Central de la ciudad de Yoro se instaló varias brigadas de vacunación contra el COVID-19 que atenderán a la población mayor de 12 años con segunda dosis de vacunas AstraZeneca y ambas dosis de la vacuna Pfizer en el marco del vacunatón que organiza la región de salud. En el país ya se han inmunizado a más de 4.306.325 con la primera dosis y 2.943.033 con la segunda dosis, siendo un total de 7.249.359 de hondureños ya vacunados. De igual manera, se han recibido un total de 9.212.597 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. Una sala sin pacientes, aparatos médicos apagados, camas desocupadas es lo que se observa en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar Hospital El Tórax. Evidentemente, la disminución de pacientes COVID ingresados en ese sanatorio se debe al esfuerzo por parte de los médicos e enfermeras y cumplimiento de medidas de bioseguridad. Pero el factor clave ha sido las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que actualmente se realizan a nivel nacional. Honduras ya sobrepasa los 376.281 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 116.109 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.309 hondureños. Por otro lado, la Secretaría de Salud continúa abasteciendo de medicamentos sus hospitales, llegando hasta la Mosquitia hondureña. Las acciones de la Secretaría de Salud en favor del pueblo hondureño continúan. Para ello, se ha llevado medicamentos a los establecimientos de salud de diversos municipios en el departamento de Gracias a Dios. Este acto se pudo realizar con el apoyo de Copeco, quien fue el ente encargado para el traslado de los medicamentos. Le recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Y la pandemia COVID-19 continúa arreciando en Rusia con lamentablemente altos índices de mortalidad. Rusia ha registrado este martes 1.211 fallecimientos por COVID-19, un nuevo máximo diario desde el estallido de la pandemia, mientras las autoridades sostienen que en la última semana la situación epidémica en el país ha experimentado una ligera mejora. El nuevo récord de muertes se produce a la vuelta de los 7 días no laborables decretados en todo el país por el presidente ruso Vladimir Putin para intentar cortar la cadena de contagios. Desde hace 3 semanas, la cuarta ola de la pandemia se cobra diariamente más de 1.000 vidas en Rusia, siendo a día de hoy el país que más fallecimientos registra en una sola jornada. También es el primer país del mundo con más casos diarios de COVID-19. En las últimas 24 horas, el país notificó 39.160 contagios en sus 85 regiones. Pese a ello, la jefa del Servicio de Defensa del Consumidor, Ana Popova, destacó que la semana pasada se registró una disminución significativa de los ritmos de incrementos de casos. Las autoridades rusas atribuyen el agravamiento de la situación epidémica al factor estacional, a la llegada del otoño y el consiguiente descenso de las temperaturas, así como a la variante Delta del coronavirus, mucho más contagiosa que las demás. En Alemania y Austria imponen medidas drásticas ante la explosión de contagios por el virus SARS-CoV-2.
Medidas drásticas en Austria para hacer frente al preocupante aumento de casos de COVID-19, con cifras que no se veían desde hace más de un año. A partir del lunes, las personas que no estén vacunadas o no hayan superado la enfermedad no podrán entrar en cafés, restaurantes, peluquerías o eventos en los que haya más de 25 personas. Las alarmas también suenan en Alemania, que este viernes batió un nuevo máximo histórico de contagios con más de 37.000 infecciones registradas en un solo día. Al igual que Austria, solo permitirá la entrada en restaurantes, bares, cines y lugares de deporte y ocio a las personas vacunadas o con un test PCR. Rumanía lleva 3 semanas desbordada por la pandemia, con picos de más de 400 muertos diarios y escenas dantescas en los hospitales. Aquí también la urgencia es conseguir que la población se vacune. Los niños volverán a las aulas en los colegios en los que la tasa de vacunación de los profesores supera el 60%. En el resto deberán seguir las clases a distancia. Mismo ambiente de inquietud por las cifras récord de contagios en Croacia, donde se están formando largas colas en los centros de vacunación. La explosión de casos de COVID afecta a los países de Europa Central y Oriental, en los que apenas la mitad de la población está vacunada, muy por debajo de la media del 75% en el resto de la Unión Europea. 2 minutos y continuamos con usted. Qué bueno que continúa con nosotros. Ahora le platicamos acerca de las pruebas que se realizan en el mundo con 3 fármacos contra la COVID. Actualmente hay 3 fármacos en fase de prueba en varias partes del mundo que podrían convertirse en los primeros tratamientos orales contra COVID-19 basados en inhibir la replicación viral. El molnupiravir, la sustancia antiviral de Merck. El Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar un tratamiento oral contra la COVID-19. De acuerdo a estudios publicados el 1 de octubre, este medicamento de Merck reduce en 50% el riesgo de muerte y de hospitalización al interferir con la replicación viral del SARS-CoV-2. Este fármaco es un antiviral oral y que en pacientes con enfermedad leve, los primeros días de síntomas, mostró un beneficio al reducir la mortalidad y la progresión de la enfermedad. El segundo fármaco que promete resultados en los pacientes con COVID es el de la farmacéutica Pfizer, quien recién anunció que su antiviral Paxlovid reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% cuando se suministra en primeros días del inicio de los síntomas. El medicamento es un tratamiento oral con inhibidores de proteasa que se adhieren a las enzimas virales para evitar su replicación. Y el tercer tratamiento es el del laboratorio Roche y Atea Pharmaceuticals. Están trabajando desde el 2020 en el desarrollo de un producto antiviral llamado AT527, que actúa bloqueando la enzima encargada de la replicación viral. Se podría usar tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios y también de manera preventiva. Se esperan resultados de sus pruebas de fase 3 a finales del 2021, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez de Gómez nos describe los medicamentos que actualmente dan resultados positivos para tratar a pacientes graves con COVID-19. Primero, molnupiravir, el fármaco de Merck, que aparecen los resultados definitivos de un ensayo clínico de fase 3, en el que hay evidencia de reducción de la mortalidad, reducción del riesgo de hospitalización, del riesgo de evolución a la gravedad cuando los pacientes reciben el fármaco de manera oportuna durante los primeros días de la evolución de la enfermedad, del inicio de la sintomatología. Posteriormente, el medicamento de Pfizer, que efectivamente son inhibidores de proteasas. Estas son enzimas que participan en el ciclo replicativo del virus y que de igual forma, aunque hay resultados preliminares, esperamos las publicaciones definitivas, pero en ese sentido es claro que se trata de un medicamento muy promisorio en el que de igual forma se redujo
la necesidad de hospitalización, se redujo la evolución grave de la enfermedad y se redujo la mortalidad o la letalidad por COVID-19. Y finalmente está en curso, no hay todavía los resultados definitivos, pero también un medicamento inhibidor de la replicación viral que está desarrollando el laboratorio Roche y que yo espero sea el próximo mes cuando concluyen los ensayos clínicos y se podrá tener la publicación definitiva o las publicaciones definitivas para el poder ya tener sometimiento seguramente a las agencias regulatorias para su autorización y uso. Por lo pronto, el que tiene autorización para uso generalizado es Molnupiravir, que es de Merck, y que autorizaron ya varias agencias regulatorias en Europa. Claro. Esperemos que ya pronto en todo el mundo. Se ha señalado el costo de aproximadamente $700. Indudablemente que es costo-beneficio considerando que un paciente grave de COVID y que puede requerir hospitalización implica un alto costo de atención. Se ha de insistir que hasta el momento estos medicamentos, están indicados para casos graves. No, estos medicamentos están indicados cuando el paciente tiene síntomas iniciales, pero con factores de riesgo a evolucionar a la gravedad. Esto lo podemos evaluar los médicos, José Ángel, y creo que tu pregunta es muy importante, porque cuando hablamos de factores pronóstico, hablamos de aspectos que puntualmente podemos medir, que podemos identificar. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo un paciente con síntomas muy leves, tipo gripales, en el que la oximetría está completamente normal, 95 de oximetría. El paciente no tiene fiebre o acaso tiene febrícula, es un joven de 25 o 30 años de edad, no tiene factores de riesgo. Sin comorbilidades. Sin comorbilidades y tiene una frecuencia cardíaca de 75-80 por minuto. Ese es un paciente que en ese momento no tiene, evidencia de que pueda evolucionar a gravedad. Pero un paciente, pensemos incluso en la misma edad, pero que está con fiebre, 38.5 grados de temperatura, está muy taquicárdico, 100, 110 pulsaciones por minuto, el paciente tiene oximetría 92, limítrofe 93, ese paciente es diferente, muy diferente. Clínicamente, ese paciente sí se ve con altas probabilidades de progresar a mayor gravedad. Y luego tenemos exámenes de laboratorio que nos permiten identificar ese pronóstico, esa evolución probable a la gravedad. Ejemplo, cuando los glóbulos blancos, llamados leucocitos, se elevan importantemente, cuando los linfocitos ya sea se elevan o disminuyen importantemente. Hay otros exámenes que nos evalúan inflamación, como la proteína C reactiva, la ferritina, la interleucina 6, y cuando estos parámetros están significativamente elevados, eso ya es de un paciente que puede evolucionar. Bueno, ese paciente es el blanco ideal para utilizar medicamentos como los que acabamos de escuchar. Todavía está ambulatorio, el paciente no está hospitalizado, pero si lo queremos utilizar, algunos de estos medicamentos en un paciente ya crítico que está en el hospital con altas necesidades de oxígeno, etcétera, no es ya el mejor momento para esos fármacos. Ahí es otra la estrategia. Deben ser de prescripción. Segundo, tienes toda la razón, porque luego
el mal utilizar medicamentos antivirales puede llevar a resistencia antiviral. Y esa resistencia, lamentablemente, a veces es difícil de revertir. Por eso, tanto en el uso de antibióticos para patógenos bacterianos como medicamentos contra virus, parásitos, etcétera, en general, los antimicrobianos deben prescribirse bajo una adecuada evaluación médica para evitar lo que conocemos como resistencia a los antivirales, antibióticos, antiparasitarios, etcétera. Doctor, una pregunta que luego se viene a la mente. ¿Por qué en esta ocasión, con tanto avance de la ciencia, se ha tardado tanto en dar con un medicamento? Tienes toda la razón. También para mí resultó sorprendente la tardanza. Lo que ocurre es que si lo vemos comparativamente con el fármaco antiinfluenza que en el 2009 surge con esa alta necesidad enfrentando una pandemia de influenza y en donde a los escasos 8 o 10 meses Roche da a conocer la efectividad de oseltamivir, Tamiflu, su marca comercial. Se identifica entonces un cambio significativo en la evolución de la pandemia. Formidable. De hecho, para ese tiempo ya había vacuna y para ese tiempo ya había también un antiviral, oseltamivir. Por eso se resolvió pronto esa pandemia de influenza y no fue tan impactante como la que estamos viviendo ahora con SARS-CoV-2. El punto, José Ángel, es que se tenía mucha experiencia en el desarrollo de antivirales contra la influenza, pero no en el desarrollo de antivirales contra coronavirus. Son otra familia, son otro género de patógenos, también son virus RNA, pero las características del patógeno son muy diferentes. Por ejemplo, acá tenemos con el SARS-CoV-2, el virus que genera COVID, tenemos a un virus que tiene una envoltura radiada, una envoltura que tiene una proteína de superficie llamada proteína espícula, etcétera, etcétera. Y en el caso de influenza tenemos a un virus que tiene también proteínas en la superficie, una de ellas conocida como hemaglutinina y la otra conocida como neuraminidasa. Esas proteínas tenían mucho más identificación y estudio previo, y los medicamentos que inhiben esas proteínas se desarrollaron de forma más rápida por las propias características del virus. En el caso de SARS-CoV-2, los antivirales tienen que inhibir los pasos de replicación cuando el virus ya sea está por entrar o ha entrado a la célula blanco. O sea, son fármacos que actúan ya, digamos, en el corazón de la maquinaria multiplicativa o replicativa del virus. Por eso era un poco más sencillo desarrollar fármacos contra influenza. Es muy probable que esa haya sido la explicación respecto de esta tardanza. Y que, por cierto, con esto concluyo, creo que vas a enviar a corte. Así es. Pero, por cierto, estos fármacos son promisorios, pero no del mismo nivel de lo que fue oseltamivir en su momento para influenza. Con la influenza. Regresamos enseguida con usted, no se vaya. Agradecidos por mantenerse usted en sintonía con este espacio. Bueno, le comentamos ahora acerca de cómo la COVID es lamentablemente 4 veces más letal
para pacientes diabéticos, esto en África. Un análisis reciente de la Organización Mundial de la Salud evaluó datos de 13 países sobre condiciones subyacentes o comorbilidades en africanos que dieron positivo a COVID. La tasa de letalidad fue del 10% en pacientes con diabetes, en comparación con el 2.5% de los pacientes con COVID en general. El fuerte aumento de esta enfermedad en África está compitiendo con la pandemia de COVID-19 y el acceso a las vacunas. Aunque eventualmente la pandemia por COVID va a disminuir, lo cierto es que se proyecta que para los próximos años África enfrente el mayor aumento de diabetes a nivel mundial. Por eso es urgente actuar ahora. La tasa de letalidad de las personas con diabetes también fue 2 veces mayor que la tasa de letalidad entre aquellos que padecían alguna comorbilidad. Además de las personas con diabetes, las 3 afecciones subyacentes más frecuentes incluyeron pacientes con VIH e hipertensión. Se estima que 24 millones de personas viven con diabetes en África en 2021, según la Federación Internacional de Diabetes, y se espera que el continente experimente el mayor aumento a nivel mundial, y se prevé que el número de africanos que padezcan la enfermedad aumente a 55 millones para 2045, informó Elizabeth Ortiz. Padecimientos crónicos, su impacto y sus efectos, la oportunidad de prevenir desenlaces fatales de todo esto, nos platica el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Siendo un estudio en África, en el que se encuentra 4 veces más riesgo de morir ante la presencia de diabetes como una enfermedad preexistente en pacientes con COVID, confirma lo que se ha publicado en otros países y en otras regiones en el mundo. Y para el caso de México, esto no es la excepción. Para el caso de México, la diabetes constituyó la tercera causa de riesgo más importante para fallecimiento por COVID-19. El primer lugar lo ocupó la insuficiencia renal crónica. El segundo lugar, la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. E inmediatamente enseguida, la diabetes mellitus. Luego vinieron algunas otras comorbilidades, como el asma, la obesidad, de hecho antes que el asma, la obesidad, luego asma, el antecedente de tabaquismo, y este grupo de condiciones de riesgo son las que se deben atender cuanto antes en todo el mundo. Primero, porque cada una de ellas de suyo genera un impacto significativo a la salud pública. Pero segundo, porque la pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que entre este grupo de personas con mayores riesgos, la mortalidad incrementa en un determinado número y porcentaje. Y no solamente la mortalidad, también posiblemente las secuelas que pueda dejar COVID-19. Eso es algo que en estos momentos se empieza a estudiar, y no porque haya hecho falta la perspicacia científica para hacerlo, sino porque el estudio de las complicaciones a largo plazo, pues es eso precisamente, seguir con el tiempo a los pacientes que han padecido la enfermedad, que teniendo alguna enfermedad preexistente podrían tener mayor riesgo de secuela comparativamente con quienes no tienen alguna de estas comorbilidades. ¿Cuál es el punto, José Ángel? Adicional, que hay países que lamentablemente tenemos algunos récords en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas. México es un país que tiene muy altos índices de sobrepeso y obesidad. Sobrepeso
hasta el 60% de la población mexicana. Obesidad, alrededor del 35 al 40%. Y del grupo que tiene obesidad, se estima que el 20% tiene obesidad mórbida. En cuanto a diabetes, y ese es un récord. En cuanto a obesidad infantil, por ejemplo, el caso de México es también muy lamentable. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud. En cuanto a hipertensión arterial, la estimación es 35% de la población adulta en México tiene hipertensión arterial. En cuanto a diabetes, también ahí hay récords. Lamentablemente estamos por arriba de la media internacional, de la media global. Mientras que la media global es alrededor del 8.5% de la población adulta en el mundo tiene diabetes, en México estamos entre el 10 y el 12% de la población adulta. México es un país con altos índices de diabetes. Y luego varias de las que he comentado, sobre todo diabetes e hipertensión, son las principales enfermedades que llevan a las personas a insuficiencia renal. Y México también es uno de los países que ocupa de las más altas incidencias y prevalencias de insuficiencia renal. Sí. Tenemos enfermedad crónica, somos un país con mucha enfermedad crónica y si no le damos control, se pueden colapsar los sistemas de salud desde el punto de vista financiero por la carga económica que representa atender las complicaciones de estas enfermedades. Tenemos que seguir apostando mucho en estrategias de prevención que no han impactado tanto, seguramente, y es que ahí se necesita también la colaboración conjunta y sobre todo de la propia persona, de las propias familias, porque somos los principales responsables de nuestra propia salud. Recordemos que la diabetes es una enfermedad en la que se dañan los vasos sanguíneos después de determinado tiempo de estar padeciendo la enfermedad, sobre todo cuando no tiene control adecuado. Y entonces el daño en los vasos sanguíneos es lo que lleva a retinopatía con afectación importante de la visión que puede llevar a la ceguera. Así es. Es lo que lleva a insuficiencia renal crónica en los pacientes con diabetes. Es lo que lleva a los trastornos vasculares de las piernas, de las extremidades en general, pero sobre todo de las extremidades inferiores, que frecuentemente lleva a los pacientes a una amputación. Sí. La causa número 1 de amputaciones en el mundo es diabetes mellitus, fuera de las amputaciones que son traumáticas, ¿no? Claro. Que son por traumatismos. La diabetes es la principal causa de amputaciones. Es la causa número 1 de ceguera en el mundo. Es la causa número 1 de trastornos cardiovasculares, junto con la hipertensión arterial. De ese tamaño es el impacto que tiene la diabetes en todo el mundo. Y a propósito de esto, el día 14 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Ojalá y la recordemos todos los días, porque eso significa hacer conciencia de estar checando nuestra salud para la detección oportuna. Bueno, primero, antes que eso, hacer el mayor esfuerzo y la mayor disciplina para adoptar estilos de vida saludables. Vamos ahora a la información que desde Perú nos ofrece Ana Valeria Zárate. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Luego de un nuevo análisis del gobierno sobre la pandemia, Lima Metropolitana y el Callao vuelven a colocarse por segunda vez en el nivel de alerta moderado, clasificación que implica también nuevas medidas restrictivas hasta el 14 de noviembre.
Es por ello que, según el nuevo decreto gubernamental, el toque de queda será desde las 2 a.m. hasta las 4 a.m. para todas las provincias, incluidas Lima y Callao. Sin embargo, se continuará brindando facilidades a las personas que tengan programadas sus vacunas durante la madrugada. Además, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, mencionó que se han enviado 14 equipos de alto flujo a Sullana y se piensa enviar 90 balones de oxígeno tras registrarse un aumento leve de casos en la ciudad. A pesar de esto, el gobierno aún no cree necesario anunciar el inicio de una tercera ola en el Perú e insiste en que no se debe alarmar a la población y continuar con la vacunación en todo el país. Por otro lado, el Ministerio de Salud indicó que, hasta el 2 de noviembre, el número de fallecidos por la COVID-19 es de 200.300 personas y el número de contagiados 1.202.671, de los cuales 3.084 se encuentran hospitalizados y 877 están en cuidados intensivos. Además, la cifra de personas vacunadas con ambas dosis es de 15.776.761, mientras que las vacunadas con una sola dosis llegan a 3.946.687. Con respecto al regreso a las clases presenciales, el ministro de Salud ha comunicado que se están llevando a cabo negociaciones con el laboratorio Pfizer, con la finalidad de inmunizar a niños entre 5 y 11 años en enero del 2022. Actualmente, todavía no se cuenta con un protocolo para este rango de vacunación, puesto que la vacuna que se utilizará para estos niños es diferente a la que se ha estado administrando hasta el momento. Por otro lado, la toma de temperatura o saturación de oxígeno en espacios privados y públicos, la desinfección de espacios comunitarios y la colocación de pediluvios para la limpieza de calzado ya no serán obligatorias por no haber demostrado ser eficaces. Esta actualización del reglamento también dispone que ya no será obligatorio el uso de doble mascarilla si esta es KN95 para circular por las vías de uso público y en espacios cerrados o donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. Reportó desde Lima, Perú, Valeria Zárate. Es justo con esta información que llegamos al final de este espacio. A usted muchas gracias, le deseamos lo mejor, le invitamos a mantenerse muy en contacto a través de las redes sociales, Canal 44 TV. Pásela bien.